Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que, si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz, no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. 3 puntos importantes de este Evangelio. Tesoros en el cielo. Jesús nos insta a no acumular tesoros en la tierra, donde están sujetos a la corrupción, el robo y la pérdida, sino a acumular tesoros en el cielo. Esta enseñanza nos recuerda que nuestra verdadera riqueza y seguridad se encuentran en la relación con Dios y en la eternidad. La vida es pasajera y si bien no es malo obtener riquezas, lo que sí no es bueno es apegarnos a estas de tal forma que en vez de verlas como un medio las tenemos como un fin de nuestra existencia. Jesús nos llama a enfocarnos en invertir en cosas que perduran, como nuestro crecimiento espiritual, nuestras relaciones y las buenas obras que hacemos por amor a Dios y a los demás. La importancia de la visión espiritual. Jesús nos habla de la importancia de tener una visión clara y sana. Él nos dice que si nuestros ojos son buenos, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Esto implica que debemos enfocarnos en las cosas que son verdaderamente valiosas y significativas desde una perspectiva espiritual, en lugar de estar obsesionados con el materialismo y las preocupaciones mundanas. Nos desafía a cultivar una visión espiritual que nos permita discernir lo que es bueno y valioso a los ojos de Dios. La lucha entre la luz y la oscuridad. Jesús nos advierte sobre la influencia destructiva de la codicia y la avaricia, que pueden oscurecer nuestra vida espiritual. Él nos dice que si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo estará en oscuridad. Esta enseñanza nos llama a mantenernos alejados de la codicia y avaricia, y a buscar en cambio la justicia y la generosidad. Nos recuerda que nuestras elecciones y actitudes afectan nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual, y que debemos esforzarnos por vivir en la luz de la verdad y la rectitud.